Excelente, excelente. Entonces, damos inicio a la charla del día de hoy. Ante todo, muy buenas tardes con los presentes, con los participantes. Agradecer a CIMA Académica, al grupo CIMA por hacer posible estos espacios de difusión académica eh, y a los organizadores del evento, ¿no? Por permitirnos este espacio tan cómodo como es la plataforma Zoom para poder interactuar, para poder conversar también este asunto que se ha titulado Elaboración del informe psicológico forense en casos de violencia. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Siéntanse con toda la libertad de realizar preguntas. Me comentan que dentro de los asistentes existen estudiantes, existen ya psicólogos también que ejercen la especialidad. Entonces, no tengan ningún reparo en realizar sus preguntas, sean preguntas a nivel básico, tal vez a nivel aplicado, a nivel casuístico, que vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo por dar un poco de la experiencia que tenemos en este asunto. Les saluda el psicólogo Alan Balbín Aramburu. Yo soy doctor en educación, magíster en educación, egresado de la segunda especialidad de psicología forense y criminalística, egresado de la maestría en psicología forense por la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, egresado de la maestría especializada en intervención en violencia contra la mujer, y actualmente formo parte, soy miembro del comité de especialistas de la sección de psicología jurídica forense del Colegio Nacional de Psicólogos, de la CDN, ¿no? Y colaboro también en el Consejo Directivo Regional 2, Junín Apurímac, también en el Comité Consultivo de Psicología Jurídica Forense. He elaborado 7 años para el sistema de justicia, 4 años para el Poder Judicial y 3 años para el Ministerio de la Mujer, realizando en estas dos instituciones peritajes psicológicos en diversas materias de familia y de violencia. Bien, sin más, buenas noches con todos, buenas noches Ruth, que nos saluda por el chat. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Les voy a pedir por favor que mantengan en silencio los audífonos para que no se filtre el sonido sobre todo, pero en el momento que ustedes deseen participar, pueden levantar la mano, pueden participar por el chat también, que yo voy a estar atento, los voy a ir leyendo. Por ese lado no se preocupen. Buenas noches, Lucho dice ahí, ¿no? Buenas noches, Lucho. Voy a compartir mis diapositivas para poder expresarles la actualización de la guía del Ministerio Público que entró en vigencia el 27 de diciembre del 2021 y a partir de la fecha todos los informes psicológicos forenses en materia de violencia tienen que cumplir dichos parámetros, ¿no? Dichos parámetros. Entonces, de eso vamos a conversar el día de hoy. Permítanme, por favor, compartir mi diapositiva. A ver, me confirman si se puede visualizar, por favor, en pantalla grande. Creo que sí, ¿no? Por ahí estoy viendo la imagen. Sí, creo que sí se... Ok, Diana nos confirma que sí se puede observar. Listo. Muchas gracias. Entonces, el tema de hoy es la elaboración del informe psicológico forense en casos de violencia. Vamos a dar un panorama general que sirva de guía para los psicólogos que trabajan en diversas instituciones del sistema de justicia que tengan que elaborar este tipo de informes. Estamos hablando, por ejemplo, de los psicólogos y psicólogas que elaboran en el Ministerio Público, en las diversas unidades de medicina legal, de los psicólogos y psicólogas que trabajan en los módulos de violencia especializado del Poder Judicial, a los psicólogos y psicólogas del Ministerio de Justicia que trabajan en defensa pública, cuya labor básicamente es la pericia de parte, ¿no? La pericia, el metaperitaje que ellos hacen de este tipo de informes especializados.
Muy bien, ya me presenté. Ahora vamos a compartir esta información. Cuando nosotros hablamos de informes o elaboración de informes psicológicos forenses en casos de violencia, tenemos que actualizar por lo menos tres marcos teóricos, tres marcos fundamentales que nos van a permitir realizar un trabajo idóneo, un informe psicológico forense con calidad de medio probatorio. Los marcos metodológicos que tenemos que actualizar en primer lugar es la ley. La ley de violencia 30364, que entró en vigencia en noviembre del 2015 y a la fecha ha tenido una serie de modificaciones. El psicólogo o psicóloga que realice un informe psicológico forense de violencia tiene que saber la evolución o el desarrollo de la ley, porque la ley nos solicita ciertos criterios, ciertos parámetros técnicos que nosotros debemos responder. La ley define lo que es la violencia, la ley nos estipula los tipos de violencia que nosotros vamos a peritar, que básicamente están divididos en 4 secciones o 4 tipos de violencia: la psicológica, la sexual, la física y la económica patrimonial. Quizás nuestra intervención y nuestra pericia se centre más en los 3 tipos de violencia que son psicológica, sexual y económico patrimonial. Esta ley, como repito, ha tenido una serie de modificaciones, ¿no? Se publicó en noviembre del 2015 y a los meses, ya en el año 2016, se reglamentó. Esta reglamentación es la que ha tenido una serie de modificaciones. Una de las más resaltantes, por ejemplo, fue la modificación del estándar de lineamientos y parámetros técnicos para realizar las pericias psicológicas. Cuando sale la ley, en el artículo 4, si mal no recuerdo, indica, ¿no? La propia ley indica que el informe psicológico forense, o en este caso el informe de violencia, deberá cumplir los criterios y parámetros técnicos del Ministerio, del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Del Ministerio Público. A los meses sale la primera modificatoria, y esta modificatoria justamente menciona que el informe psicológico también se puede hacer utilizando otra guía, siempre y cuando cumpla estos criterios técnicos eh, dictaminados por el Instituto de Medicina Legal. Entonces, a partir de esa modificatoria, los jueces y fiscales aceptan los informes psicológicos de diversas instituciones, como en este caso el Ministerio de la Mujer, con sus servicios de centro de emergencia, ¿no? Mujer. Sin embargo, aquí debemos hacer una crítica. El Ministerio Público, antes de que se promulgue la ley 30364, utilizaba la guía del 2013, ¿no? Guía del 2013 para realizar pericias de violencia familiar, con la ley anterior, la 25660, si mal no recuerdo. Me pueden corregir por el chat. Pero la ley anterior trabajaba con esta guía del 2013. Cuando se promulga la nueva ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el Ministerio Público actualiza su guía el 2016. A partir de ahí, los psicólogos que peritamos esta materia nos ajustamos a esos requerimientos técnicos, a esa estructura, por ejemplo, de informe psicológico, que ya el 2016 estaban plasmadas en la Guía de Evaluación Psicológica Forense del Ministerio Público. Al año siguiente, el 2017, el Ministerio de la Mujer también publica o actualiza su guía, ¿no? de intervención en casos de violencia. Dentro de esta guía del SEM
también se puede visualizar una estructura, un esquema para realizar este tipo de peritajes, este tipo de evaluaciones psicológicas forenses. Sin embargo, hubo una discrepancia. Las estructuras no eran las mismas, los criterios no eran los mismos, los tiempos no eran los mismos. Entonces, este desfase entre estas dos guías, quizás las más importantes en nuestro ordenamiento jurídico, no estaban homologadas. Eso generó muchísimos problemas, porque en los casos, propiamente dicho, muchos fiscales mencionaban esta incongruencia, esta discrepancia entre la metodología validada por el SEM y la metodología validada por el Ministerio Público. Tuvimos que esperar hasta julio del 2018, julio del 2021, perdón. En julio del 2021, el Centro de Emergencia Mujer homologa su nuevo protocolo de evaluación psicológica forense con los parámetros y criterios técnicos del Ministerio Público, de la guía del 2016. Hasta ahí se había solucionado la discrepancia, ya se había solucionado el problema. Lo que sucede 6 meses después vuelve a generar una nueva discrepancia que nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Qué sucede el 27 de diciembre del 2021? El Ministerio Público, mediante el Instituto de Medicina Legal, actualiza la guía del 2016 y modifica sustancialmente muchos parámetros técnicos para realizar este tipo de evaluación. Y nuevamente, el protocolo del SEM del 2021 con la guía del Ministerio Público de diciembre del 2021 vuelven a ser discrepantes. Vuelven a tener esa brecha, ¿no? Técnica, sobre todo. Un ejemplo claro es que el Ministerio Público desfasa el concepto o el término análisis fáctico. Queda desfasado el análisis fáctico y se actualiza el nuevo criterio de discusión forense. Si ustedes revisan el protocolo del SEM de julio del 2021, se van a dar cuenta que es una homologación de la guía del 2016 del Ministerio Público que a la fecha está desfasado. Repito, esto es un problema de fondo, es un problema muy grave que repercute en los casos reales que llegan al proceso judicial. Nuevamente, nosotros consideramos que los criterios técnicos, los parámetros técnicos son guiados por el Instituto de Medicina Legal y tanto el SEM, la policía, el MINJUS, cualquier institución que ordene a sus psicólogos realizar este tipo de informes tiene que ceñirse, tiene que ajustarse a los parámetros técnicos del Instituto de Medicina Legal. Es por eso que nosotros el día de hoy les vamos a actualizar estos criterios técnicos, esta estructura de informe, y les voy a mostrar un ejemplo real de elaboración de informe psicológico con esta guía del 2021 del Ministerio Público. Aquí en el chat me parece que están participando. Ok, no hay problema por este lado. Fíjense en la diapositiva cómo evoluciona las guías de evaluación de violencia del Ministerio Público. Históricamente, sabemos que desde 1997 el Ministerio Público, mediante el Instituto de Medicina Legal, viene elaborando aspectos técnicos que ayuden, homologuen estos criterios para todos los psicólogos que trabajan en el Ministerio Público. En 1977, por primera vez, se publicó 25 protocolos de procedimiento médico legales.
Dentro de estos 25 protocolos aparecen por primera vez el protocolo de pericia psicológica y el protocolo de evaluación por violencia familiar, con la ley anterior, ¿no? Para el 2013 hay una elaboración de una guía propiamente dicha, ya no un protocolo escueto, sino ahora una guía debidamente validada. El 2013 entonces aparece la primera guía psicológica forense para la evaluación en casos de violencia familiar. Luego, tras la promulgación de nuestra nueva ley de violencia, el 2015, al año siguiente, el Instituto de Medicina Legal vuelve a actualizar la guía ajustada a esta nueva legislación. Es a partir de ese año, 2016, que empezábamos a trabajar con los parámetros de la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y en otros casos de violencia, ¿no? Es el 27 de diciembre del 2021 que ocurre la nueva actualización, la vigente, la que está vigente actualmente, a la cual se denominó Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley 30364. Esto es muy importante porque si un psicólogo del sistema de justicia evalúa un caso de enero del 2022, por ejemplo, o inclusive del 28 de diciembre del 2021, ya tendría que haber aplicado estos parámetros actualizados. Si un profesional de la psicología del sistema de justicia peruano realizara una pericia psicológica a partir de esta fecha, del 27 de diciembre del 2021, con los parámetros del 2016, estaría incurriendo en un error técnico y metodológico. Por lo tanto, su pericia sería cuestionada, ¿no? Y tal vez tachada. Discúlpenme, por favor, voy a silenciar el celular. Bien, mil disculpas por la interrupción. Voy a silenciar el celular. Había recibido una llamada de urgencia, pero no se preocupen. Vamos a continuar. Entonces, les comentaba, ¿no? La importancia de actualizar este marco que ya no sería solamente legal, sino que ya estaríamos entrando en el marco, en el marco técnico, teórico, ¿no? Que viene a ser las guías de evaluación psicológica forense. Esta guía, estos parámetros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, no solamente van a ser acatados por los peritos de oficio, o sea, por los peritos que trabajan en el sistema de justicia, sino también por los peritos de parte, ¿ya? Entonces, a tener en consideración ese punto que es muy relevante. El otro marco que vamos a actualizar, les había dicho que son tres marcos, ¿no? El marco legal, el marco teórico y ahora viene el tercer marco que el perito de oficio o de parte debe actualizar al momento de realizar este tipo de trabajos especializados. El tercer marco es el marco técnico pero instrumental. ¿Qué técnicas aplico y qué instrumentos aplico? Resulta que para que nuestra pericia tenga un valor probatorio, debe cumplir ciertos criterios. A nivel internacional se le denominan los criterios Dauber o criterios de admisibilidad de la prueba, que vienen a ser cuatro básicamente. El primero es que sea replicable, el segundo es que muestre el margen de error, el tercero es que tenga aceptación de la comunidad especializada, comunidad científica especializada, y el cuarto, que las teorías, los métodos, los instrumentos que nosotros empleemos sean debidamente aceptados también por la comunidad científica. Entonces, son cuatro criterios de admisibilidad de la prueba internacionales que debería cumplir nuestro trabajo si es que queremos hacer una pericia con estándares de calidad, ¿no? Internacionales.
El hecho de que nuestro informe sea susceptible a la crítica, a la replicabilidad, al contrainforme, justamente nos lleva a utilizar una guía. Si nosotros no utilizamos una guía, un protocolo de evaluación para realizar nuestro informe, carecería, incumpliría ese criterio de admisibilidad de la prueba. No podría ser refutado, por ejemplo. Y eso es un error también técnico metodológico. Si nosotros no somos capaces de argumentar el margen de error de nuestros instrumentos, por ejemplo, también estaríamos incumpliendo ese segundo criterio Dauber, ese segundo criterio de admisibilidad de la prueba. Es por eso que el estándar en psicología forense es utilizar un marco instrumental psicométrico. No desdeñamos de ninguna manera las técnicas proyectivas, siempre y cuando cumplan con el estándar actual de cientificidad, que son criterios elaborados a partir del año 2000 en adelante. ¿Qué sucede si un psicólogo forense aplica una técnica proyectiva utilizando el marco teórico de 1970, de 1960? Estaría incumpliendo también, ¿no? Este tipo de requerimientos de estándares internacionales de los medios probatorios. Y sería susceptible a la tacha, sería susceptible al cuestionamiento, sobre todo de los peritos de parte, ¿no? Es por eso que los psicólogos a nivel internacional en el campo forense solemos priorizar los instrumentos psicométricos sobre las técnicas proyectivas. Ese es el fundamento técnico, básicamente. Luego, ¿qué sucede si el perito de oficio, digamos, o el psicólogo que hace este tipo de evaluaciones forenses utiliza marcos teóricos, modelos teóricos desfasados, que ya no están vigentes, que no son usados por la comunidad científica especializada? Nuevamente caería en el error de no poder probar su estatus científico. Imagínense ustedes que un psicólogo forense empiece a entrevistar la psicopatología de la persona evaluada utilizando la CIE-10 en pleno 2023. Eso no se ajustaría al estándar internacional de cientificidad, porque todos los psicólogos profesionales sabemos que la CIE-10 fue desfasada en febrero del 2022. Lo mismo sucedería si el psicólogo forense utiliza un marco teórico psicopatológico utilizando el DSM-4 o 4 revisado, porque sabemos también por actualización profesional que en marzo del 2022 entró en vigencia el DSM-5 texto revisado, ¿no? Fíjense que esos detalles son muy importantes a la hora de realizar un informe con carácter de medio probatorio. ¿Qué sucede si utilizamos un instrumento, por ejemplo, que no está avalado por la comunidad científica, que no cumple, por ejemplo, la validez de constructo, la validez de criterio? Por más que uno defienda la fiabilidad del instrumento, si es que no es capaz de demostrar la validez de constructo, ese instrumento no es pertinente. Un claro ejemplo de este error técnico es el uso del Milon 2, del MCMI 2 de Milon, ¿no? O el uso del Zoom, por ejemplo, ¿no? O del inventario de Eisen de 1970, el EPI. O incluso el uso del Minimul, un instrumento que no existe para la comunidad científica, ¿no? Porque no tiene manual, nunca ha sido comercializado por alguna editorial, porque el Minimul
es una muestra, es una muestra de 50 ítems a 58, hay una versión de 83, pero de un instrumento que sí es válido y confiable, que es el MMPI. En su versión 1, luego en su versión 2, luego pasó por la versión 2 RF y actualmente está en su versión 3, ¿no? Entonces, imagínense utilizar el Minimul, que es una muestra del MMPI 1, del MMPI de Hathaway 1. No tendría mucho sentido tratar de defender estas pruebas que carecen de validez de constructo, ¿no? Adelante, Jonathan, adelante, levantaste la mano, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Quería hacerle la pregunta, si de repente estas pruebas que usted las está mencionando están dentro de las guías de evaluación del Ministerio Público, ¿por qué carecerían de valor científico, no? Ok, te respondo. Porque en la guía del 2021 del Ministerio Público ya no se contempla ninguna prueba, no se sugiere ninguna prueba, estimado Jonathan. En la guía del 2016 sí se sugería una lista de pruebas en el anexo 4 o en el anexo 5, a lo cual los psicólogos forenses que nos estábamos actualizando hicimos mucha crítica, porque ese anexo te sugería utilizar instrumentos desfasados. El hecho de que una guía te sugiera utilizar instrumentos no quiere decir que esté ajustado al estándar internacional de cientificidad. Los profesionales trabajamos con criterios científicos internacionales, no locales. No locales. Por ejemplo, uno no puede utilizar un marco teórico basándonos en tesis de maestría o doctorado, por ejemplo. El marco teórico que utiliza un psicólogo profesional altamente capacitado son paper, artículos científicos indexados en base de datos como Scopus, WOS. Ese es el estándar internacional de cientificidad. Y de esa manera es mucho más, digamos, más difícil, si queremos llamarlo así, que nos puedan refutar el trabajo. Y tú utilizas el Milon 2, el Zoom, el Hamilton, el EPI, pues definitivamente te van a observar ese criterio de cientificidad, porque no estás utilizando un marco teórico actualizado, vigente, avalado por la comunidad científica. Ese es el criterio. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con los manuales internacionales de diagnóstico. ¿Cómo es posible utilizar un manual desfasado cuando el aval científico nos está mencionando desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Asociación Psiquiátrica Americana que los manuales actuales son el DSM-5, texto revisado, y la CIE-11? ¿Cómo podríamos incumplir ese avance técnico y científico? Bien, acá en el chat también nos van preguntando, acá Margaret nos dice, ¿el marco legislativo ya contempla el del CIE 11? La legislación o el aspecto jurídico no le dice al profesional que utilice tal o cual manual, tal o cual teoría. Las teorías, los instrumentos y las guías y los manuales de diagnóstico internacionales nos corresponden a nosotros como profesionales. Somos nosotros los que decidimos utilizar, actualizar esa información, no el juez, no el fiscal. Ellos nos dan el objetivo pericial, pero no pueden decirnos cómo debemos hacer una pericia bajo los estándares de nuestra ciencia psicológica forense. Es como que la ley le diga al médico, opera de esta manera, utiliza esta metodología. Eso no es coherente, ¿ya? Eso no es coherente. A ver. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Entonces, fíjense qué interesante y emocionante es este mundo de la psicología forense.
y qué tan actualizados debemos estar los psicólogos forenses para realizar un informe con carácter de medio probatorio. Este informe, cuando llega al fuero, cuando llega al proceso judicial, tiene la capacidad y la potencialidad de ayudar al juez en su toma de decisiones. Y muchos jueces confían en nuestro trabajo. Muchos jueces, por no decir la gran mayoría, confían en el trabajo del perito. Y es por ello que debemos cumplir estos estándares internacionales de cientificidad, de medio probatorio, ¿no? Y, cómo no, cumplir con la guía vigente también de nuestro ordenamiento jurídico forense. ¿Ok? No quiero detenerme mucho ahí, quiero también mostrarle esta actualización de la nueva guía en relación al marco legislativo. La nueva guía mantiene, por ejemplo, los principios rectores de la Ley 33 de 4, que vienen a ser los principios de igualdad y no discriminación, del interés superior del niño, de la debida diligencia, de la intervención inmediata y oportuna, de la sencillez, oralidad y de la razonabilidad proporcionalidad. Lo que sí ha cambiado es que la guía del 2021 ha aumentado otros enfoques, manteniendo los enfoques clásicos de la ley, como era en su momento el enfoque de género, de integralidad, interculturalidad, de derechos humanos, interseccionalidad y generacional. A esos enfoques clásicos de la ley, la guía ha aumentado los enfoques de salud pública basada en género, el enfoque de discapacidad, el enfoque centrado en la víctima, el enfoque basado en el trauma, el enfoque basado en el riesgo y el enfoque diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el perito, sea de oficio o de parte, más allá de actualizar el marco legal, el marco teórico, el marco técnico-instrumental, ahora tiene que actualizar estos principios y enfoques al momento de trabajar con la persona evaluada. La nueva guía del 2021 incorpora al procedimiento, a los parámetros técnicos, el código de ética del psicólogo peruano, que es algo que hemos aplaudido, que es algo que hemos valorado como positivo. Integran, por ejemplo, los artículos 1, 3, 6, 7 y 11 del capítulo 1 de nuestro código profesional. Aplican también, integran los artículos 34, 35 y 38 del capítulo 6 de nuestro código. Hace una aclaración, ¿no? La nueva guía del Ministerio Público nos dice, basando o citando el artículo 48, el psicólogo está obligado a considerar a las pruebas psicológicas como instrumento auxiliar. Está prohibido, ojo, está prohibido utilizar dichos instrumentos como definiciones psicológicas o de diagnóstico. ¿Por qué esta aclaración? Porque se ha cometido mala praxis a lo largo de la historia y se sigue cometiendo y muy probablemente se seguirá cometiendo, porque la mala praxis depende del profesional. Si el profesional se actualiza, se capacita, se especializa, es menos probable que cometa estos errores, estas malas praxis, como aplicar instrumentos desfasados, como utilizar teorías desfasadas, ¿no? Resulta que era una mala praxis aplicar un instrumento y del resultado del instrumento irnos directamente a la conclusión. Ejemplo, te aplico el BDI-2 y como me sale alto indicador en sintomatología depresiva, ok, entonces concluyo con diagnóstico de depresión. Esa es la mala praxis. Recuerden que los instrumentos no diagnostican.
Quien diagnostica es el psicólogo debidamente capacitado, haciendo uso de técnicas e instrumentos psicológicos. Para llegar a un diagnóstico o un psicodiagnóstico, el psicólogo debe aplicar observación, registro, entrevista, anamnesis, técnicas proyectivas y o instrumentos psicométricos. Y todo ello debidamente actualizado y con estatus científico. Ese es el criterio, ¿ya? Los instrumentos son muy valiosos, siempre y cuando lo apliquemos pertinentemente. La nueva guía también nos da una serie de definiciones, como por ejemplo, define lo que es la evaluación psicológica forense, define lo que es la entrevista psicológica forense, hace una definición conceptual de la afectación psicológica e integra ahora la afectación psicológica en niños y adolescentes. Esta guía también nos brinda los criterios para considerar afectación psicológica en casos de violencia. Esta es una actualización también muy relevante, porque con la guía del 2016 quedaban esos vacíos de definiciones, ¿no? Pero ahora eso ya está, digamos, hasta cierto punto resuelto. También la nueva guía nos brinda conceptos complementarios, básicamente para actualizar nuestro marco teórico. ¿Qué marco teórico suele utilizar un psicólogo forense para realizar este tipo de pericias? Debemos actualizar el marco teórico, por ejemplo, del ciclo de la violencia, escalada de la violencia, la dependencia emocional, los criterios psicodiagnósticos de los trastornos relacionados al estrés, los trastornos del estado del ánimo. En realidad, básicamente toda la psicopatología, ¿no? Debe estar actualizada. Debemos actualizar, por ejemplo, el ciclo del maltrato infantil también, entre otros, entre otros. A todo este marco general se ha incluido la teoría ecológica sobre la violencia, la teoría de Bronfenbrenner. También nos sugieren actualizar los factores de riesgo y de protección de las relaciones violentas, ¿no? El concepto de discapacidad, el concepto y los modelos explicativos del abuso sexual infantil y los modelos explicativos del fenómeno de la trata de personas. Todo eso es algo que la guía nos está recomendando ir actualizando. También la guía logra por primera vez deslindar ciertos conceptos que antes generaban mucha confusión. Ahora la guía es clara, la guía es específica y nos dice la diferencia entre agresión y violencia, maltrato y violencia, conflicto y violencia. Nos aclara el panorama desde el punto de vista teórico. También nos aclara, por ejemplo, la diferencia entre violencia psicológica y relación conflictiva disfuncional, ¿no? Muy interesante también. Nos da ciertas consideraciones para establecer una dinámica de violencia de pareja también. Nos habla acerca de la violencia contra la mujer y la violencia de género. Todo este marco técnico teórico lo podemos hallar en la guía del 2021 del Instituto de Medicina Legal, que está liberado, está accesible, ¿no? Mediante la Organización Internacional del Trabajo. Uno puede ir a la Organización Internacional del Trabajo, busca guía psicológica forense y le va a salir el insumo, la publicación de la guía. Ok. Luego, en cuanto a la metodología que nos sugiere aplicar esta guía del Ministerio Público del 2021, ya nos aclara los objetivos, ¿no? Nos aclara los objetivos y aquí también hay algo muy interesante, porque en la guía del 2016, el psicólogo forense debía presentar un diagnóstico clínico como conclusión, ¿no? Sin embargo, la realidad nos decía lo siguiente: no todos los casos
van a presentar un diagnóstico clínico completo, un diagnóstico clínico propiamente dicho, que cumpla todos los criterios de la entidad internacional, ¿no? Generalmente, muchos casos, lo que expresa son sintomatología clínica, no necesariamente el diagnóstico propiamente dicho. Entonces, la guía del 2021 nos permite ahora determinar si la persona evaluada presenta afectación psicológica a través de un diagnóstico clínico o descripción psicológica forense, que vienen a ser los síntomas y los signos, que sea compatible al motivo de evaluación. Ese es un cambio fundamental, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora los psicólogos forenses, por lo menos en Perú, podemos diagnosticar un diagnóstico clínico completo o incompleto. Y va a ser válido, ¿no? Es válido. Determinar el tipo de rasgos de personalidad, ¿no? A fin de determinar la singular manera en que la persona evaluada procesa el evento violento. Es por eso que los psicólogos forenses, al momento de peritar casos de violencia, ponemos mucho énfasis en el tema de la personalidad, el tipo de personalidad. Debemos diferenciar entre rasgos de personalidad, estilos de personalidad o trastornos de personalidad. Estructura de personalidad también podemos evaluar, ¿no? A fin de determinar la vulnerabilidad o el factor de protección de esta víctima o presunta víctima. Nos piden identificar también las condiciones de vulnerabilidad o factores de riesgo, dar respuesta a otros requerimientos solicitados por los operadores de justicia y brindar las recomendaciones del caso. ¿Cuántas fases presenta la nueva guía? El 2016 eran 4 fases, ¿no? Ahora son 6. Digamos, 4 fases intramuro y 2 fases extramuro, podría ser. La fase 1 es explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. Generalmente en esta fase, lo que el psicólogo forense suele hacer es entablar el proceso de confianza profesional o rapport con la persona evaluada. Luego, en la fase 2, debemos destinar el tiempo a la entrevista psicológica forense para obtener, por ejemplo, el relato de la víctima, la historia de vida de la presunta víctima. En la fase 3, el uso de instrumentos o pruebas psicológicas. La fase 4 viene a ser un cierre y la fase 5 ya propiamente dicho la elaboración del informe mediante el análisis e integración de los resultados y muy importante, la discusión forense. Ya no trabajamos con análisis fáctico. Ese concepto se ha desfasado. Ahora lo que debemos expresar es la discusión forense, ¿no? Y por último, realizar las conclusiones y la emisión del informe. En breve les voy a mostrar un ejemplo de informe psicológico forense bajo estos parámetros. No tanto para analizarlo, pero sí para que puedan observar cómo es esta estructura, ¿no? Entonces, ya siendo las 8:20, vamos a dar pase a esa segunda etapa. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Básicamente son 3 fundamentales. No quiere decir que no podamos utilizar más técnicas de ninguna manera, pero son las primordiales y las básicas, ¿no? Podemos utilizar más, pero nunca menos. Las técnicas que vamos a utilizar para hacer nuestro proceso de evaluación son entrevista psicológica forense, observación de conducta e instrumentos de evaluación psicológica. A eso uno le puede agregar, por ejemplo, anamnesis, el registro conductual también, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, con la nueva guía, cada dimensión, digamos, o cada escenario de violencia tiene su propia estructura. Una estructura de informe psicológico para presuntas víctimas de violencia, otra estructura de informe psicológico para presuntas víctimas de delitos sexuales y otra estructura para presuntas víctimas de trata de personas. Muy importante aclarar este punto. Antes se usaba una sola estructura para todo.
Ahora las estructuras son diferenciadas. Bien, y por último, el tiempo estimado. Aquí también hay una controversia. La guía del 2016 contemplaba o sugería 4 horas de evaluación, 4 horas por persona, ¿no? Sin embargo, para el 2021 las fases se han aumentado, pero no mencionan tiempos estimados. Y esto actualmente está generando un problema a nivel institucional, porque los fiscales, sobre todo, están requiriendo los informes psicológicos en tiempos muy cortos y prácticamente están exigiendo a los peritos de oficio, sobre todo el Ministerio Público, que emitan su informe en plazos muy cortos. Entonces el perito no puede defender su metodología argumentando, por ejemplo, yo necesito 4 horas como mínimo, ¿no? Porque no hay. En la guía del 2021 tal vez ha cometido ese error de no indicar un tiempo mínimo y un tiempo máximo, que sería lo correcto, ¿no? Mínimamente tantas horas, máximo tantas horas, dependiendo la complejidad del caso. No existe ese parámetro temporal y es lo que está generando hoy por hoy mucha controversia. Bien, entonces ahora les voy a mostrar, por ejemplo, o a modo de ejemplo, mejor dicho, un informe psicológico forense que cumple los estándares o los parámetros técnicos del Instituto de Medicina Legal. A ver, si hay preguntas, vayan formulándolas, no hay ningún problema en ello. Perdón, voy a compartir pantalla. Esto solamente para visualizar la estructura, ¿ya? No tanto para analizarla, porque el análisis de caso tal vez lo tendríamos que hacer en otro evento muy específico. Fíjense, se puede ver, ¿no? Se puede ver el Word. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí. Ahí. Gracias, muy amable, Isela. Este es un informe psicológico forense de parte que cumple o trata de cumplir estos lineamientos y parámetros técnicos del Instituto de Medicina Legal. Por ejemplo, debemos consignar los datos de filiación, ¿no? Solamente vamos a llamar Karen a esta evaluada. Se realizó la evaluación en 3 días específicos del año 2021. Perdón, esto es 2022. Esto es del 2022. A solicitud del área legal, y aquí viene uno de los componentes más importantes de toda pericia, el relato. El relato se construye. El relato se construye. El relato es una construcción que realiza el psicólogo forense haciendo uso de la técnica de la entrevista, la entrevista psicológica forense. El relato no es algo que la víctima te lo da espontáneamente. El relato es algo que nosotros vamos obteniendo mediante nuestras preguntas en base a nuestros marcos teóricos. Nosotros debemos preguntar específicamente por el último hecho y luego por la historia de violencia, ¿no? No centrarnos solamente en la última agresión, ¿no? Que es otro error técnico que suelen cometer muchos peritos de oficio y a veces también de parte. Este relato debe ser extenso, debe ser espontáneo, debe tener detalles, pero sobre todo en el relato nosotros debemos ser capaces de identificar, de demostrar indicadores clínicos de afectación e indicadores de la dinámica de violencia. Nosotros trabajamos con 2 dimensiones, con la dimensión clínica psicopatológica y con la dimensión jurídica forense de la violencia, ¿no? Que es lo que vamos a hallar por ejemplo, en este informe, ¿no? En este proceso de evaluación. Entonces, la usuaria va a relatar el hecho, pero no solo el hecho, va a relatar la historia, va a relatar cómo se siente, va a relatar qué pasó después, va a relatar qué empezó a sentir a partir de esta dinámica. La dinámica puede ser única, puede ser crónica.
puede tener altos y bajos, ¿no? Va a presentar, por ejemplo, características o indicadores de ciclos de violencia, escaladas de violencia, control, dominio, desequilibrio de poder, amenazas, prejuicios, estereotipos de género. Todos esos indicadores deben reflejarse en el contenido del informe. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Yo decido huir del departamento donde vivía con Carlos porque me doy cuenta que él no iba a cambiar. Solo paró sus agresiones físicas y verbales un mes. Luego continuó con su forma de ser y yo no me sentía bien. Estaba muy consternada, dice, ¿no? ¿Qué más? Acá dice, también me aisló de mis amistades. Yo dejé de ver a mis amistades por él. Mi mejor amiga llegó un día y me dijo, quiero verte porque me preocupas. Un día vino al departamento y yo me puse nerviosa porque no podía salir sin su permiso, sin el permiso del agresor. Ese día él me había golpeado un día antes. Yo cuando salgo a la puerta del departamento, mi amiga se dio cuenta de su control porque él me empieza a escribir y a llamar y me hizo hacer una videollamada, la obligaba, ¿no? Ese día mi amiga fue que vio los moretones, dice, ¿no? Y así, si se dan cuenta, este relato es gracias a la técnica de entrevista que utiliza el psicólogo forense para recabar información. Él era infiel conmigo, pero a mí era a quien me celaba. Eso es muy típico de la conducta violenta del agresor, ¿no? Yo sí le cuestioné sus infidelidades y él reaccionó de manera muy agresiva. Yo aprendí a usar las palabras que no lo interpretara como reclamos porque siempre me agredía si notaba que le estaba reclamando. ¿Ver? Mi forma de vestir también la controlaba. Por ejemplo, no podía ponerme faldas, shorts, polos cortos, ni en verano. Yo tenía que salir en buzo ancho. Solo en la casa podía usar prendas cortas. Me pedía fotos para observar si estaba con ropa corta o con los buzos que él me compraba. En la casa no dejaba siquiera que abra las cortinas para que nadie me vea. Fíjense los indicadores, ¿ah? Yo sé que él tiene varias denuncias por diferentes mujeres que justamente lo han denunciado por violencia y una de ellas por intento de homicidio. Y dio un relato que yo leí y me identifiqué. Interesante, ¿no? El caso, a nivel teórico, obviamente. Incluso aquí se corrobora con el video subido en internet, ¿no? Resulta que este agresor o esta persona denunciada tenía antecedentes. Incluso salió un reportaje público, ¿no? Mediante televisión nacional de la forma de agresión a una de sus víctimas. Y está aquí, ¿no? Aquí lo hemos linkeado, ¿no? Por si acaso. Cuando él me golpeaba, me amenazaba con matar a mi familia. Me decía, te voy a desgraciar, no va a quedar nada de tu carita bonita. Voy a golpear a tu hermano, a tu papá, a su mamá, y voy a matar a tu ex, ¿no? Eso me dijo la vez que mi mamá lo denunció, dice ella, ¿no? Como ven, el relato es amplio, lleno de detalles, con indicadores tanto clínicos, psicopatológicos como indicadores de violencia. ¿Dónde está, por ejemplo, los indicadores de afectación? Vamos a ello. Vamos a ello. Acá hay amenazas, etcétera. Aquí, esta situación, aunque no lo quiera o trate de estar mejor, creo que sí ha afectado mi vida. Tengo pesadillas donde él me asfixia. Ojo con las pesadillas, es un criterio clínico. En esas pesadillas me golpea. Siento miedo constante. Ojo con el miedo constante, otro indicador clínico para estructurar un diagnóstico psicopatológico. Tengo miedo a salir a trabajar. No disfruto de las cosas como antes. En cualquier momento del día lloro. Si algo me causa felicidad, pienso que no lo merezco. Él en general me quitó mucha confianza hacia mí misma. Antes yo no era así. Él me minimizaba, me decía que yo no tenía criterio. Yo deseo seguir esta denuncia para protegerme y proteger a mi familia. Yo no le estoy pidiendo dinero, solo que no se me acerque. Y así podemos encontrar a lo largo del relato estos indicadores. También debemos cumplir
con la historia personal y con la historia familiar, todo relacionado a la hipótesis de dinámica de violencia. Aquí está su niñez, aquí está su adolescencia, aquí está la educación que ella ha recibido, el trabajo, aquí están sus hábitos e intereses, su vida psicosexual, sus antecedentes patológicos, su historial de denuncias. Luego pasamos a su historia familiar, cómo es la relación con su padre, con su madre, sus hermanos y su pareja, ¿no? Si tiene o no tiene hijos, parientes significativos y el análisis de la dinámica familiar. Actitud de la familia y la actitud personal. Luego pasamos a lo que son los instrumentos de evaluación psicológica. Cumpliendo los estándares del Ministerio Público, estamos utilizando la entrevista psicológica forense. Fíjense que acá le agregué anamnesis, observación y registro de conducta, y los instrumentos que utilizamos fueron instrumentos actualizados, validados y con estándares de cientificidad. El LCB50, que mide 9 dimensiones psicopatológicas, 3 dimensiones generales y un índice de riesgo psicopatológico, aparte de tener 2 variables de control de la simulación y disimulación. También hemos utilizado el Leisen revisado, ¿no? Del 2008. Un instrumento actual que tiene también una variable de control de la deseabilidad social. Entonces viene luego el análisis e interpretación de los resultados. Aquí estamos observando la conducta, el área cognitiva, el área de personalidad, el área familiar y lo novedoso, ¿no? Lo que nos exige la ley, la discusión forense en todas sus dimensiones, analizando el motivo de la evaluación, determinando la repercusión o impacto y la propensión a la vulnerabilidad y factores de riesgo. Quizás esto sí sea interesante. El análisis del motivo de la evaluación, del análisis del relato, la historia de vida, las técnicas e instrumentos empleados, se logra determinar una dinámica de violencia crónica con elementos de abuso de poder, control, dominio por parte del agresor. Esta dinámica de violencia se corresponde al tipo de violencia de pareja denominado por coacción o controladora, caracterizada por presentar indicadores de control, dominio y uso de poder por parte del agresor hacia la víctima, según Johnson, ¿no? Esta es la teoría de Johnson. ¿Ha repercutido esta dinámica? Vamos a demostrarlo. Los hechos de violencia que forman parte de esta dinámica de violencia psicológica reiterativa ha repercutido negativamente sus planos emocional, cognitivo y conductual, al generar una afectación en su regulación de emociones, presentando temor manifiesto, labilidad emocional, pesadillas, alteraciones del sueño. Asimismo, en el plano cognitivo se evidencia pérdida de autoconfianza, pensamiento catastrófico, miedo a las amenazas. Se corrobora la alteración conductual al no poder salir de su casa por temor a ser atacada o contactada por el agresor. Evita salir de su hogar sin compañía. Esta afectación psicológica, expresada en sus 3 planos, tiene relación directa con la dinámica de violencia crónica, motivo de denuncia. Y así estamos argumentando en base a indicadores, en base a evidencias, para luego concluir un diagnóstico clínico de trastorno por estrés postraumático complejo utilizando la CIE-11 y codificándola debidamente. Luego vienen ya las conclusiones forenses, ¿no? De la afectación psicológica, de la estructura de personalidad, de su condición de vulnerabilidad, de su nivel de riesgo y las sugerencias respectivas, ¿no? En este caso, estamos sugiriendo que pase por la evaluación de daño psíquico, que recomendamos continuar con sus terapias y de esta manera concluimos el informe psicológico forense bajo los parámetros y lineamientos técnicos del Instituto de Medicina Legal. Un informe en promedio debería tener unas cuantas páginas y no solamente ser un informe de 2 o 3 caras, ¿no? Que eso quita seriedad al método pericial. Muchas gracias por su atención. Entonces hemos podido actualizar un poco de los criterios de la guía y luego
hemos mostrado un producto real de una evaluación psicológica forense en casos de violencia. Adelante, Jonathan. Doctor, disculpe una duda. En las conclusiones que usted mencionó que se le sugiere al peritado, se podría decir, o a la presunta víctima, pasar por una evaluación de daño psíquico, no cualquier psicólogo lo diagnostica, lo determina, lo define. ¿Cómo sería en este caso? El daño psíquico, según nuestra normativa, la determina el psiquiatra del Instituto de Medicina Legal y o el perito del Instituto de Medicina Legal debidamente acreditado. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Muchas gracias, doctor. Muy bien, a la orden entonces, hacia sus comentarios, hacia sus preguntas, ¿qué les parece este tipo de actividad, no? Acá nos dice Cintia, gracias Yael por los cariños, ¿no? Por las consideraciones. Cintia nos dice, buenas noches, los psicólogos forenses pueden hacer evaluación de perfil sexual y si te piden eso, por supuesto, sobre todo en casos de violencia sexual. Es un requerimiento del operador de justicia, ¿no? Y sí, hay una técnica especializada para realizar perfil psicosexual del agresor y perfil psicosexual de la víctima también. Sí, definitivamente, es uno de los trabajos que suele hacer el perito forense debidamente capacitado, ¿no? En ese caso, el perfil se logra después de la anamnesis, o sea, hacemos una anamnesis, pero con fundamento de psicosexualidad, toda la historia de vida relacionada al desarrollo psicosexual del individuo, ¿no? También hacemos, por ejemplo, perfil de personalidad, igual, ¿no? Igual. Ajá. Claro, en casos de violencia sexual, los forenses del Ministerio Público entienden que en su evaluación deben integrar el perfil de personalidad y el perfil psicosexual del presunto agresor. Y en algunos casos también de las víctimas. Abigail nos dice, con respecto al informe de evaluación para el agresor, ¿no? ¿Sería el mismo o hay algún otro formato? Bien, buena pregunta y es algo que nosotros también hemos criticado al Instituto de Medicina Legal. Es hora que el Instituto de Medicina Legal publique una guía específica para evaluar a presuntos agresores. No la tenemos, no la tenemos. Lo que hacemos entonces es utilizar el protocolo único o la guía única y adaptarla a esos requerimientos de los operadores de justicia. Obviamente con nuestra ciencia, con nuestros marcos teóricos actualizados, ¿sí? Pero a la fecha no hay una guía para evaluar presuntos agresores. Debería. Yo considero que ya es hora de publicar ese documento oficial. Cintia nos dice, ¿con cuántos tipos de guías se cuenta en la actualidad en el área forense? El Ministerio Público cuenta con una guía para el tema de violencia en general, otra guía para lo que es cámara GESEL, y otra tercera guía para lo que es daño psíquico, ¿no? Una cosa es la afectación psicológica y otro componente teórico es el daño psíquico, es distinto. Pero contaríamos desde el Ministerio Público con 3 guías básicas, ¿no? Porque la cuarta guía es para los médicos forenses, ¿ya? Ahora, el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de la Mujer tiene su protocolo, pero ya está desfasado. Me parece que la Policía Nacional también no cuenta con un protocolo, pero cuenta con algunos parámetros, pero igual, seas perito de la policía, del Poder Judicial, del MINJUS o del Ministerio, perdón, del Poder Judicial o del SEM, tienes por legalidad que ceñirte a los parámetros del Instituto de Medicina Legal. Por legalidad, porque si no tu informe lo van a tachar muy fácil, pues, ¿no? No va a tener valor probatorio. Si no cumples los parámetros, no va a tener valor probatorio tu informe. Entonces,
no solamente estás haciendo un trabajo inapropiado, sino que estás perjudicando directamente a la víctima, ¿no? Ujú. ¿Ok? No sé si habrá alguna pregunta más, algún comentario, tal vez. Tengo una pregunta, pero quiero ponerme en un lugar donde pueda hacerle la pregunta. Un 5, por favor. Adelante, Lucía, no te preocupes, te esperamos. Acá Cintia nos dice, ¿es de carácter obligatorio consignar los resultados de las pruebas psicológicas en el protocolo? No, lo que es obligatorio es integrar tus instrumentos psicológicos al análisis forense. Eso es obligatorio, ¿no? Integrar. Lo que es obligatorio es utilizar instrumentos válidos y confiables, pero sobre todo pertinentes para el área forense, ¿no? Eso es lo que debemos considerar. Ahora, no solamente la actualización de tus instrumentos, sino la actualización de tus marcos teóricos. Tú no puedes, por ejemplo, entrevistar en base a los criterios clínicos de la depresión de 1970. Bueno. Tienes que actualizarlos a los del 2013, por lo menos, en adelante, ¿no? En adelante. Y de preferencia a los criterios de la CIE-11 y del DSM-5. Bien, vamos a esperar a Lucía para que pueda hacer su comentario, tal vez su pregunta, y poder dar por finalizado este espacio académico en el cual me he sentido muy a gusto. Les doy las gracias por su atención, por su permanencia. Entiendo que ha sido de interés para ustedes, ya que nos han acompañado durante más de una hora, ¿no?, de exposición. Aló, hola. Sí. Adelante, Lucía, te escucho fuerte y claro. A ver, es algo personal. Bueno, yo soy estudiante de psicología, estoy a mitad de carrera, estoy en quinto ciclo. Yo he hecho una denuncia a mi expareja y me ha salido el resultado de que no he tenido yo afectación psicológica y solamente se han basado en entrevista psicológica y en una prueba, eso de lo que es el dibujo bajo la Ah, persona bajo la lluvia, solamente en esos dos. Y han hecho, o sea, el diagnóstico me sale que no tengo afectación psicológica. Mi pregunta es, o sea, yo, bueno, estoy estudiando psicología y todo esto, tengo ciertos conocimientos básicos, pero ¿cómo está eso de lo que es el maltrato psicológico, pero no donde te insultan, no donde te controlan, pero si no al otro lado, donde es donde no te hacen caso, donde te ignoran, te miran mal, donde la persona te minimiza, eh, ¿dónde está ese lado? O sea, ¿cómo puedes demostrar? Porque eso o sea, es como que mi palabra contra de él, ¿no? Entonces, yo ah. pensé que con la denuncia, iban a ver el daño hacia mí, ¿no? Porque yo he sentido todo eso, lo que usted ha leído, la última parte de la persona donde soñaba que le hacían daño, donde te sentías mal y todo eso. Entonces yo he tenido en el peritaje, en su resultado dice, ella actualmente no hay daño psicológico porque ella está haciendo sus actividades con normalidad. Entonces yo lo que, mi indignación es, o sea, tengo que estar deprimida, debo atentar contra mi vida o no sé, que me haga daño, porque yo tengo el miedo de que pueda aparecer, tengo el miedo de que pueda regresar a mi casa. Yo he tenido que salir de mi casa, pero, o sea, ante todo eso, de verdad yo me siento muy decepcionada. Hasta he pensado en dejar la denuncia, pero también yo como estudiante digo, ¿cómo puedo, o sea, cómo la justicia puede ser? Y yo también cómo no puedo dejar, porque cómo yo voy a mis pacientes o a las personas que yo voy a atender, voy a decir, sí, defiéndete, sí, tienes que tú demostrar, o no sé, o sea, de verdad yo estoy así como que indignada, decepcionada con la justicia, ¿no? Porque Sí. son denuncias que yo he hecho y ninguna de las dos, pues,
o sea, no ha ido a más. Entonces ahora recién he tenido que contratar abogado particular, pero igual estoy con esa desazón de que qué va a pasar luego, ¿no? Te Porque entiendo, te entiendo, Lucía, y tu argumento, tu narrativa, mejor dicho, la he escuchado en múltiples casos. No es un caso aislado lo que te ha pasado. Eh, Mira, en primer lugar, para determinar la dinámica de violencia, el perito debe observar indicadores de dominio, de control, de poder, por ejemplo, agresiones, bueno, y si es que no hay agresiones directas, o sea, no hay insultos, tal vez no hay golpes directos, los estereotipos, ¿no? Como por ejemplo, desdeñarte, compararte, tratarte de minimizar por tu condición de mujer. Ahora, lo primordial para determinar una dinámica de violencia justamente son estos tres criterios de la dinámica de violencia, que es el control, de qué manera te controla, ¿no? Cómo te domina y cómo ejerce su poder sobre ti. No quiere terminar la relación, te amenaza, tal vez te quiere dañar, perjudicar en tu ámbito social, con tus amistades, con tus familiares. En realidad, se tiene que evaluar el caso con mucho detenimiento, con mucho marco teórico, ¿no? Es cierto, no solamente el agresor te va a golpear o te va a insultar directamente, pero sí no te va de repente dejar ser autónoma, desarrollarte, te va a bloquear tal vez tus trabajos, ¿no? Entre otros. Yo te sugeriría, en primer lugar, acudir al Centro de Emergencia Mujer, como que en esa institución hay mucho más sensibilidad al respecto, ¿no? Probablemente es ahí donde se dé más tiempo para poder escucharte. No sé si tu pericia la has hecho en el Ministerio Público o en el SEM, pero yo te sugeriría ir al SEM. sí, sí, le hice, eso donde salió ese resultado es del ministerio, pero por el SEM también lo han visto mi caso y justo el abogado va a pedir también de ahí, porque me vio justo en el momento que yo, lo que pasa es que puede ser, bueno, yo pienso y digo, debe ser también por el tiempo de la denuncia y el tiempo que me han hecho el peritaje. Entonces ha pasado casi medio año, entonces puede ser que por eso ellos se hayan, no sé, pues hayan visto que no hay afectación, pero yo tengo entendido que queda, ¿no? Entonces, no sé, hasta lo último que puedo pensar es pues que él haya soltado dinero también, esa es la otra posibilidad, ¿no? Entonces, de verdad, eh, voy a luchar, voy a seguir porque yo sí siento, o sea, que me ha hecho demasiado daño y sigue haciéndole por medio de mis hijos, entonces tampoco puedo quedarme, ¿no? Y más aún, bueno, ahora con su ponencia de usted ahorita que está haciendo y hay varios puntos que, que para mí me va a ayudar y me va a servir en mi carrera, ¿no? Y también a defenderme. Bien, Gracias. gracias. No, felicidades también por esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y por ese espíritu de seguir adelante. Y que no te quebranten, ¿no? Y que no te quebranten. Gracias, Lucía. Muy bien, estimados participantes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su acompañamiento y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Estamos en contacto y estamos viéndonos muy pronto. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias, Yasmín. Listo, profesor. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber estado el día de hoy. Les dejamos el link en el chat de Zoom para que puedan acceder a la solicitud del certificado en caso lo requieran. De igual forma, recuerden que el material y la clase grabada no va a tener un costo adicional. Tanto la clase grabada como el material van a ser subidos a la plataforma que tenemos y allí podrán descargarlo. Ya, pierdan cuidado con ello. Ahora mismo le estamos enviando el link y en el mensaje que les estoy enviando también está el precio del certificado y los pasos a seguir. Denme un segundo, lo vuelvo a copiar. Bueno, para aclarar también con las personas que están preguntando aquí el interno,
Con respecto al programa de psicología forense, sí tenemos un próximo inicio que es en la quincena del mes de abril. En caso requieran también información del evento, nos pueden escribir. Que tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. El certificado se entrega en un lapso máximo de 48 horas, Bianca. Buenas noches con todos.